Hola Aries, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. No voy a pedirle nada en concreto, sino que vamos a permitir que las cartas nos digan, nos expresen qué consideran oportuno que te tiene que llegar en el día de hoy. Por norma general hubiera tocado una lectura de amor, pero no sé, algo me dijo que hoy no tocaba. Así que por eso vamos a hacerlo así. A ver, Aries, ¿qué tenemos para ti? El pasado ha quedado atrás, así que abandona los miedos y las dudas. Aunque te sientas un poco incómodo en este momento y ligeramente ansioso por lo que viene a continuación, se te insta a que vuelvas al momento presente. Tus oraciones recientes han sido escuchadas y se está trabajando en ellas. Es como que os están diciendo que Aries, os habéis pasado una temporada difícil, complicada o incluso dolorosa, que va siendo hora de que lo superéis, que lo mejor está por llegar. Y aunque a veces nosotros no vemos los cambios con nuestros propios ojos, todo está en movimiento, todo está avanzando. Así pues, no temas avanzar. Hoy traigo un tarot bastante peculiar. Es un tarot que me recomendó, por cierto, un amigo y seguidor del canal. Y ciertamente no lo he utilizado mucho en lo que al canal se refiere, pero me parece un tarot bastante interesante, ¿no? De hecho, mirad, estábamos barajando y justo cayeron 3 cartas para ti. Tenemos 2 de bastos, rey de bastos y 10 de copas. El 10 de copas para muchos puede significar un amor auténtico, un amor real, o simplemente que vais a estar a gusto, sociabilizando, disfrutando de las personas que pueden haber a vuestro alrededor. Yo veo muy marcado que llegan avances a vuestra vida, cambios importantes, incluso en algunos casos algún tipo de viaje, de proyecto. Es como que os veo saliendo a la mayoría de vosotros de vuestra zona de confort, como adentrándoos a algo nuevo, abriendo vuestros horizontes, conociendo nuevos caminos. No me extrañaría, Aries, tal y como se está desencadenando la lectura de hoy, que muchos de vosotros vayáis a soltar una relación, una conexión, que en el fondo sabéis que no está hecha para vosotros, en el fondo sabéis que no os viene muy bien. Veo a un Aries fuerte, empoderado, tomando decisiones y sobre todo las riendas de su propia vida. Muchos de vosotros os noto como con cierto bloqueo, con cierta frustración, porque quizás las cosas no han sucedido como esperabais, o os han decepcionado. Veo mucho esa sensación de sentiros engañados, utilizados o manipulados. Aries tiene fama de ser un signo explosivo, de ser un signo con mucho carácter, con mucho genio, pero porque pocos tienen la oportunidad de conocer su enorme corazón. Aries tiene un gran corazón, Aries son buenas personas, pero no toleran que se rían de ellos, que los utilicen o que abusen de su forma de ser. Y eso es lo que veo que os ha pasado a muchos de vosotros. Lo disteis todo por una persona, sí, una conexión en la mayoría de los casos, pero también podrá ser una amistad. Lo disteis todo por esa persona, por esa conexión. Y no supo estar a la altura. En muchos casos veo una persona cobarde, que le dio miedo los sentimientos, la conexión que tú le podías mostrar y huyó. Incluso para algunos, nada tiene que ver con el amor.
Yo veo que había una persona con la cual conectabais muchos de vosotros, acostumbrada a estar sola, a no tratar con nadie, y se sintió agobiada cuando vio todo lo que tú podías ofrecer. Sea cual sea tu situación, Aries, las cartas son claras, son concisas. No vale la pena que le deis más vueltas. No os preocupéis más. Dejar que todo fluya y permitiros avanzar. A ver, dame palabras clave para Aries. También Aries, decirte que dentro del mundo económico, del mundo laboral, te veo muy bien aspectado. Amor, armonía y respeto, amigable. Esta es tu energía ahora mismo. Es como que estás atrayendo. Largo, lento y perezoso. Las cosas parecen muy lentas, ¿verdad? Parece que nunca llega, que es muy difícil, que es muy complicado. Y de Aries, seguramente serás como yo. Serás una persona un tanto impaciente, no nos gusta perder el tiempo. Las cosas las queremos de ayer para hoy. Y oye, tampoco está tan malo, siempre y cuando sepamos controlar nuestra paciencia. Lo que me está diciendo Aries es que vienen cambios muy importantes a vuestras vidas, aun a pesar de que pueda parecer de que todo sigue igual, de que no hay ningún cambio, de que no hay ninguna novedad, de ningún avance, etc. Aries, te garantizo que lo mejor está por llegar. No tenéis que tener miedo a soltar lo que no os conviene. Alejaros de esas personas tóxicas, de esos lugares, de esos entornos. No permitáis que vuestra maravillosa luz sea absorbida por esos vampiros energéticos. Yo sé que esto suena como un poco a película de ciencia ficción, ¿no? Pero realmente es así, Aries. ¿No te ha pasado nunca que tú estás contento, estás espitoso, estás lleno de energía, con ganas de hacer cosas y demás? Pero de repente, por una persona ceniza, una persona vampiro energético, es que no tiene otro nombre, se te quitan las ganas de todo, se te quitan las ganas de moverte, de hacer esto, de hacer aquello. Aquí sí que te ha pasado. Por eso, Aries, es como que las cartas os están diciendo que miréis más por vosotros mismos, que os alejéis de esas personas que realmente no os aportan nada. Como yo siempre digo, lo que no aporta, se aparta. También, Aries, me dicen las cartas que a ti las cosas te van a ir bien, pero no todo el mundo quiere que sea así. Hay personas envidiosas a tu alrededor, pero yo creo que esto es algo con lo cual Aries ya está más que acostumbrado. Cuando una persona es exitosa, cuando una persona avanza, cuando es capaz de conseguir sus objetivos, a menudo los que hay alrededor, en vez de decir, ah, mira, ¿cómo lo ha hecho? Yo también voy a hacerlo, me voy a esforzar, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no. Simplemente se enfocan en lo que hacen los demás y chismorrean, critican, intentan estorbar. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que contra Aries nadie puede. Y eso es lo que te están diciendo, Aries, que tus caminos están completamente abiertos. Siento que llegan nuevas ideas. Vas a ver las cosas con claridad, sabes hacia dónde ir, hacia dónde dirigirte, en lo que te tienes que enfocar y seguir hacia adelante. También en algunos casos, no en todos, me está hablando Aries de un conflicto, de una pelea, de una discusión. Tener cuidado con esto. Todos sabemos el carácter, el genio que tiene Aries y sobre todo esa explosividad, ¿no? Que a veces digamos que no nos controlamos. Pero bueno, dejando eso a un lado, realmente tienes una lectura muy buena. Te veo bien en el amor, te veo bien en la economía, en el trabajo, con tus amistades, con la vida social.
Lo único es una persona envidiosa que dirá cosas que no tocan, tú te vas a enterar, tú te vas a rebotar y ahí puede haber un conflicto. Yo realmente lo veo más en el entorno laboral, ¿vale? No obstante, yo no descartaría que alguna amistad o alguien cercano te tenga como cierta envidia y que, bueno, que invente cosas, que manipule, y lógicamente eso a Aries no le gusta, que hablen a sus espaldas. Entiendo que para muchos esto no es para nada algo nuevo, de hecho sabéis hasta de quién estoy hablando. Y para los que no, pues bueno, os vais a enterar y eso en algunos casos puede generar un conflicto, pero tampoco os preocupéis, porque veo que vas a saber solventarlo de la mejor manera posible. Así que, Aries, corazón, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero, cielo. Bendiciones.